Y esta ocasión ah, veremos, iniciamos el capítulo 4 de nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Y nuevamente bienvenidos a todos ustedes, hermanos, hermanas, y especialmente nos da mucho gusto ver a nuestra hermana Cristina en medio de nosotros. Gracias a Dios por ello. Bueno, y también Gerson nos está visitando. Gracias. Así que sí, continuamos con nuestra serie. Y esta será, digamos, el último episodio. Haremos una pausa a partir del siguiente domingo. Todos los domingos de diciembre estaremos explorando esta serie corta sobre el Adviento de Jesús, basado en los mensajes de los ángeles a José, a María y a los pastores. Y después tendremos nuestro servicio de cantos y lecturas, como lo hemos hecho últimamente, pero de esto habrá más información durante el tiempo de los anuncios. Así que hoy es nuestro último episodio, hacemos una pausa en diciembre y en enero retomamos nuestra serie. Bueno, habiendo dicho eso, hoy veremos Marcos 4 del 1 al 20, un texto quizá muy conocido o de los más conocidos de este evangelio. Así que voy a dar lectura al mismo, siguiendo esta traducción que les ofrezco, Marcos 4:1. Y de nuevo comenzando a enseñar al lado del mar, y se reúne junto en torno a él la más numerosa multitud. Por lo que él en una barca metiéndose para sentarse en el mar, mientras que toda la multitud hacia el mar dirigiéndose sobre la tierra estaba. Y enseñaba a ellos con muchas parábolas y decía a ellos con la enseñanza de él: escuchen, mira, salió quien siembra a sembrar semilla. Y ocurrió con ella al sembrar que de hecho ella cayó al lado del camino y vinieron las aves y la devoraron. Y otra cayó sobre lo rocoso, donde no tenía mucha tierra e inmediatamente brotó debido al no tener profundidad de tierra. Y cuando surgió o asomó el sol, fue chamuscada y debido al no tener raíz se marchitó. 4:7. Y otra cayó en las plantas espinosas, y ascendieron las plantas espinosas, las sofocaron y fruto no dio. Y otras cayeron en la buena tierra y dieron un fruto, ascendiendo y creciendo, y traía 1:30 y 1:60 y 1:100. 4:9. Y decía: quien tiene oídos para escuchar, escuche. Y cuando llegó a estar a solas, le preguntaban quienes estaban alrededor de él junto con los 12 por las parábolas. Y decía a ellos: a ustedes el secreto del reino de Dios ha sido dado. Pero aquellos quienes afuera se encuentran, en parábolas la totalidad llega a darse. De modo que viendo vean y no perciban, y escuchando escuchen y no comprendan, a menos que dieren vuelta y sean perdonado a ellos. 4:13. Y dice a ellos: ¿no saben o no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo a todas las parábolas comprenderán? Quien siembra, la palabra siembra. Pero estos son los de al lado del camino donde es sembrada la palabra. Y cuando la escucharán, inmediatamente viene el adversario y toma y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y estos son quienes sobre los suelos rocosos son sembrados, quienes cuando escucharan la palabra, inmediatamente con gozo la reciben. No obstante, no tienen raíz en sí mismos. Al contrario, de corta duración son, entonces llegando a darse un problema o persecución debido a la palabra, inmediatamente son derribados. 4:18. Y otros son quienes en las plantas espinosas son sembrados. Estos son quienes la palabra escucharon. No obstante, los afanes de la época y el engaño de la riqueza, los que van en torno a los otros deseos excesivos, sofocan la palabra e infructuosa llega a ser. Y aquellos son quienes sobre la buena tierra fueron sembrados, quienes escuchan la palabra,
la reciben y fructifican, uno 30, uno 60 y uno 100. Bueno, hasta aquí nuestra lectura del texto, el texto de Marcos 1 al 20. En un momento regresamos y haremos las observaciones pertinentes al mismo, pero dada el texto, lo que comunica ese texto, quisiera comenzar de esta manera. Ah, Hace un par de meses se celebró en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, el así llamado Cuarto Congreso de Lausana. Ah, este nombre, el Pacto de Lausana y posteriormente el Congreso de Lausana, deriva de un movimiento que se dio a inicios de la década de los 70 del siglo pasado. La comunidad evangélica primordialmente en varias partes del mundo decide convocar, hacer esta convocatoria global y escuchar, conversar sobre la misión o la gran comisión, como se ha dado en llamar, el evangelismo, digamos, mundial, los desafíos, las oportunidades. Y de entonces se han celebrado varios congresos y este es el cuarto en lo que va de su historia de esta convocatoria, digamos, repito, llevó a cabo hace un par de meses en la ciudad de Seúl, Corea, bueno, por ejemplo, está toda esta información disponible en el sitio web del mismo, se halla en varios idiomas, además de inglés, español, entre otros idiomas, y bueno, llevó por título el Congreso, que la Iglesia proclame y exhiba a Cristo juntos. Y previo a la celebración de este congreso, previo a esos días en septiembre, circuló entre los asistentes un documento, un informe, también en varios idiomas, inglés, español, francés, entre otros. Y esta es la versión en español que estamos viendo, la portada del mismo, que se tituló así, Informe sobre el estado actual y futuro, el estado de la Gran Comisión, ¿no? Se comisionó este informe y se circuló entre los asistentes o interesados. Es un documento importante y por lo pronto de este documento quisiera llamar su atención a este aspecto de lo que ellos comunican. Primero este punto que se llama justamente sobre la actividad misionera. Por un lado, hacen un recuento por las, digamos, continentes o regiones en el mundo: África, Asia, Europa, América Latina, América del Norte, Oceanía, los misioneros que se han enviado y que se han recibido en estas regiones. Así que estamos viendo esta gráfica, por ejemplo, la gráfica a su mano izquierda en la pantalla. Por un lado, tenemos la parte más hacia la izquierda, los misioneros que se han recibido. Hay un corte aquí hasta 1970 y 50 años después, en el 2020, ¿verdad? Digamos, en los últimos 50 años, cómo ha ido este proceso de enviar y recibir. Así que por región vemos como África primordialmente ha recibido más de lo que ha enviado, ¿eh? ¿Sí? África envía, pero África ha recibido más, y de hecho se incrementó del 70 al 20, en 50 años, se ha incrementado la cantidad de misioneros que ha recibido África, por destacar ese aspecto. En el caso de Asia, lo extraordinario es que de 1970 y 50 años después, en el 2020, de hecho, Asia ha dado ese viraje, ha tomado la iniciativa y ha enviado misioneros, ha enviado más de lo que ha recibido según esa gráfica. En el caso de Europa es peculiar porque en el 1970 Europa era una región que enviaba muchos misioneros, pero ha reducido dramáticamente bueno, hasta cierto punto, esa esfuerzo, digamos, y en cambio ha estado Europa recibiendo más misioneros, ¿no? Se ha revertido esa situación en Europa en el curso de 50 años, eso es extraordinario. En el caso de América Latina, bueno, tradicionalmente ha recibido más misioneros de los que ha enviado, pero también América Latina ya está inmersa en esa dinámica también de enviar, ¿verdad? Mirar más allá de las fronteras y enviar. A América del Norte, es decir, primordialmente Estados Unidos, Canadá, entre otros, sí, todavía sigue siendo una de las motores, digamos, de esta actividad misionera. De hecho, incrementó del 70 al 2020, ha incrementado su aportación, digamos, su esfuerzo en enviar más que en recibir misioneros. Y Oceanía,
Oceanía, Australia, entre otras, esa zona, pues de una manera discreta está haciendo ese esfuerzo, por empezar a enviar. Y en medio tenemos esto que se ha dado a llamar ahora en este documento y ha estado en la conversación ya misiológica, digamos, por varios años, esto que se llama la misión policéntrica. Es decir, ya no hay un centro de gravedad que se ubique en un lugar específico. Antes se hablaba del cono norte, digamos, o el hemisferio norte o el hemisferio sur. Ahora dice este texto, la misión es ahora de todos los continentes a todos los continentes, a excepción de Europa. Todas las regiones del mundo envían y reciben más misioneros que hace 50 años. La misión está cada vez más desligada de su legado colonial occidental, con más misioneros procedentes de países sin mayoría cristiana. Ya ese sesgo, ese prejuicio, digamos a decir, de que era una religión occidental, está cayendo en desuso. Y bueno, a la gráfica de la derecha muestra los países por países, aquellos países que más envían o que más reciben, ¿no? Extraordinariamente tenemos a Estados Unidos, envían, bueno, en este corte al 2023, alrededor de 135.000 misioneros han salido de los Estados Unidos. Le sigue Brasil, nuestro vecino al sur, en Sudamérica, vecino de la región, quiero decir. Está muy activos los brasileños y hemos escuchado varias historias de ellos, ah, muy activos en eso, en proclamar el Evangelio. Así que envían gente, hermanos, hermanas. Después está Corea del Sur. De hecho, yo creo que ha dado ese cambio. Tiempo atrás, Corea era visiblemente una de las naciones que más enviaba. Ahora le ha superado Brasil en ese sentido. Después, sorprendentemente, están las Filipinas, ¿eh? Las Filipinas es una nación más pequeña, mucho más pequeña, quizá de hecho es la más pequeña de las 13 y de las que aparecen ahí. Y finalmente está Nigeria, allí en África, aportando lo suyo. Por otra parte, de los países que reciben, obviamente Estados Unidos trae bastante misioneros. Después está Rusia, especialmente en medio de la guerra. Está también Brasil, así como envía, recibe. Está la República Democrática del Congo y finalmente Sudáfrica, ¿no? Naciones que reciben en África, en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa del Este, digamos, más o menos. Bueno, así se presentan las cosas. Hay algo que también llamó o llama la atención en este informe, es lo que han dado a llamar la concentración de misioneros a nivel mundial. A grandes rasgos, hay aproximadamente 450.000, digamos medio millón de personas, de hombres, mujeres, que han sido llamados a ir a otro país a proclamar el Evangelio, ¿no? Medio millón somos una población global de más de 7, quizá 8 billones de personas, ¿verdad? Entonces, veamos la proporción, es apenas así, ¿verdad? El gran desafío. Bueno, de ese número de personas que son llamadas a salir, este, la proporción de aquellos que van a las regiones en el mundo, que se han dado a llamar personas no alcanzadas, es mínima. De esos 400.000 misioneros, hombres, mujeres, 15.000 de ellos van a esa zona donde hay más de 3 billones de personas no alcanzadas, no han escuchado. Y en cambio el grueso de los 435.000, ¿no?, van hacia regiones donde ya de alguna manera se ha comunicado algo del Evangelio, ¿ah? Entonces se ha notado este desequilibrio. Y observa esa nota, ¿ah? La misión desajustada. Solo el 3% de los misioneros internacionales van a los no alcanzados, que fueron el 40% de la población mundial. Así, el 97% de los misioneros son enviados a personas que ya tienen de alguna manera acceso al Evangelio. Se envían más misioneros a Europa que a Asia, pero Asia tiene el 60% de la población mundial frente al 10% de Europa, y la mayoría de los no alcanzados del mundo están allí. Además, enviar a un misionero a Europa puede costar 10 veces más que enviar un misionero o equipar a uno autóctono a un contexto no alcanzado de Asia.
o África. Bueno, son algunos aspectos de las circunstancias, de las realidades, desafíos que enfrentamos toda la iglesia global. Y por cierto, hago este breve paréntesis, es pertinente esto para nosotros. Si el Señor nos lo permite el próximo año, como iglesia quizá nos permita experimentar, participar en este proceso. Sabemos bien que algunos de nuestros hermanos aquí están contemplando ese campo misionero, salir de México, ir a otros lugares. Así nos lo ha anunciado nuestra hermana Rebeca Olivares, ya, pretende regresar al campo misionero en junio del próximo año. Nos lo han comunicado Julio y Alexa, ¿no? Esa decisión a la que llegaron después de este tiempo de discernimiento, auscultación, y han planteado ir a Paraguay. Paraguay, así que está en el horizonte eso. Y apenas el domingo pasado nuestro hermano Raúl nos comunicó de esta posibilidad de ir a explorar el ejercer el ministerio en una iglesia al sur de España, en Sevilla, en Llena. Entonces, ahí están esas posibilidades en el Señor y como iglesia estamos incorporándonos a estas realidades. Además de todo ello, también me llama la atención, solo para concluir estos últimos dos puntos, las personas no alcanzadas por región, ¿no? En colores, quizá los colores más claros indican no alcanzadas en esta categoría, y en la medida que uno se mueve hacia los colores más oscuros o intensos, son alcanzadas, personas alcanzadas significativamente, ¿verdad? Así que la región que destaca es Asia, ¿verdad? Y el color es el más claro. Entonces, evidentemente, en Asia hay bastantes personas que no han sido alcanzadas aún con el Evangelio, ¿verdad? Con el Evangelio. Hay algunas zonas ya casi cubiertas, ¿verdad? Y tenemos esa nota, el reto misionero. Los países que recibieron más atención misionera de Occidente durante dos siglos albergan el mayor número de personas y pueblos no alcanzados. China e India, que antes incluía a Pakistán y Bangladesh, y por cierto, hace un par de domingos, o 3 domingos, tuvimos aquí a nuestro hermano Tariq de Pakistán y nos comentó la realidad allí en Pakistán, ¿no? Por eso es interesante esta situación histórica, ¿no? Tradicionalmente, China y la India han sido polos de atracción del esfuerzo misionero de Occidente, países occidentales, y cuántas historias no hemos escuchado de misioneros trabajando en la China o en la India. De hecho, aquí hemos mencionado algunas de ellas, conocemos de personas que con historias alrededor en esos lugares, ¿no? Pero ese es un gran desafío. Y finalmente, personas no alcanzadas por religión. De nuevo cuenta, los colores más claros indican no alcanzadas y el color más oscuro alcanzado significativamente. Y aquí por religión aparecen los agnósticos, los budistas, otros o desconocidos, religiones étnicas, los hindúes y los musulmanes, ¿no? Y entonces destacan en colores más claros los musulmanes y los hindúes, ¿no? Los agnósticos se han ido alcanzando, igual las religiones étnicas, pero el desafío son musulmanes e hindúes, ¿no? Ahí tenemos esa nota, Islam e hinduismo resistentes. El número de no alcanzados cayó notablemente en el último medio siglo entre las religiones étnicas, pero aumentó entre musulmanes e hindúes. El gran número de agnósticos corresponde sobre todo a China, pero ese número va decreciendo en China, ya que muchas religiones, entre ellas el cristianismo, están creciendo en el país. Aunque los fieles de grandes religiones como el Islam y el budismo son quienes más se resisten al cristianismo, los creyentes nominales de ambas tienen mayor probabilidad de convertirse. Las conversiones de musulmanes, hindúes y budistas devotos son menos frecuentes. Bueno, eso es parte de las realidades y desafíos que enfrentamos como iglesia global, ¿no? En base a esta así llamada la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20, Jesús envía, pide a sus discípulos ir a todas las naciones, a ser discípulos, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a enseñarles todas las cosas. Esa es nuestra misión aquí, en esta nuestra localidad, en nuestro rumbo, nuestro barrio, pero con miras en el horizonte no solo nacional, sino internacional, global, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a
a continuar con el texto que estaremos explorando el resto de este segmento de estudio. Y brevemente hemos dicho, estamos estudiando, estamos explorando juntos este texto, el Evangelio según Marcos, un documento que surge, que comunica eventos que se llevaron a cabo en el primer siglo, en la costa este del Mediterráneo, la región de Palestina, en donde en ese entonces quien imponía términos y condiciones en los alrededores del Mediterráneo, era el Imperio Romano. Y especialmente hemos seguido a Jesús, ya son 3 capítulos que hemos visto de este documento, y hemos seguido a Jesús allí en sus andanzas. Y parece que Jesús hizo su base en el norte del territorio de Palestina, en ese lugar de Capernaum, y allí iba y venía en los alrededores del mar de Galilea. Allí hemos acompañado a Jesús, allí le hemos escuchado, le hemos visto en acción. Y, y bueno, la semana pasada en particular aprendimos algo de Marcos, un dispositivo, un artefacto literario que él utiliza al redactar su documento. Es esto que él llama, que se ha dado a llamar, perdón, el sándwich marcano, ¿no? Donde presenta 2 relatos por lo menos entrelazados, donde empieza con una historia, introduce una segunda que elabora y después vuelve a la primera, ¿verdad? Y entonces vimos esta forma de las tapas del sándwich y después el relleno, digamos. Eso vimos la semana pasada, 2 historias entrelazadas. De hecho, había esa expresión gramatical muy similar en versículo 21, versículo 22. Y a ambas vimos cómo responde Jesús a las objeciones que le presentan al interior de su familia. Le cuestionan, decían que estaba fuera de sí, y Jesús responde que está formándose una nueva familia, la nueva familia en torno a Jesús, y los términos y condiciones son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ellos son sus hermanos, sus hermanas, sus madres, digamos, por así decirlo, ¿ah? Dice Jesús. Y la otra objeción que le plantearon a Jesús es el personal del templo, ¿ah? Estos gramateis, estos escribas, que le presentan esta acción. Tú, dice, a Belcebú tienes, y por Belcebú, por ese poder oscuro, digamos, haces todo esto, ¿verdad? Y vimos cómo Jesús responde, no censura, no rehúye, no evade, todo lo contrario, los invita y entra en este diálogo crítico con ellos, y en su respuesta primero hace ver lo absurdo de su argumento, ¿verdad? Lo contradictorio, no se puede sostener su objeción, y les presenta un contraargumento, que es un contraargumento teológico, cristológico. Les habla del más poderoso, ¿no? Que somete, que controla al poderoso. Entonces amplía la perspectiva teológica de ellos y hace ver otra manera de acercarse a esa realidad, y les da una advertencia, ¿no? Alguien que atribuye al adversario, a una criatura, de hecho, la obra de Jesús, la obra que Jesús lleva a cabo por el Espíritu, eso no tiene perdón, advirtió Jesús. Bueno, eso vimos con detenimiento la semana pasada, y ahora continuamos. Y continuamos primero con una escena familiar, 4:1, y de nuevo comenzando a enseñar al lado del mar. Si hay algo que ha sido recurrente en lo que hemos leído en estos 3 capítulos, es esto, que Jesús anda al lado del mar, ya vimos al lado de Genesaret. ¿Cuántas cosas han pasado al lado del mar? Iba caminando, ve a un par de hermanos, los llama a seguirse, otro par de hermanos les llama a seguirse, entre otros hay una multitud, y dado a esa que le aprieta, y entonces prepara digamos, una plataforma portátil, ¿no? De ahí en adelante les pide a sus discípulos, tengan una embarcación ahí, porque si es mucha la gente, por lo menos voy en la embarcación, y desde la embarcación va a ser su púlpito flotante, digamos, y desde ahí va a estar enseñando a estas multitudes. Por eso es una escena ya familiar para nosotros. Anda por el mar y anda enseñando, entre otras cosas, ¿verdad? Pero eso es algo que hacía Jesús. Y después viene Marcos, brevemente amplía un poco más esto, ¿ah? Se reúne junto o en torno a él, y esto es algo peculiar. Varias veces ya ahí aparecen las referencias en 2:4, en 2:13, en 3:9, 3:20, 3:32. Ha hablado de una multitud, una, una numerosa multitud incluso, pero esta vez Marcos utiliza una expresión superlativa. En griego dice así literalmente:
la más numerosa multitud. ¿Cuántos serían esas personas? ¿Verdad? Si se hiciera un conteo, un censo, ¿cuántos hubieran sido? No nos lo dice Marcos, pero en contraste con los otros tres capítulos donde hemos ido gradualmente, ¿no? Como unos van con Jesús, se va haciendo grande el grupo, están en una casa, ya no caben ahí, tiene que estar afuera y después ya no es suficiente estar afuera, hay que estar a las orillas del mar porque hay gente que viene desde el norte y más al norte, desde el sur y desde el mar al sur y desde el otro lado del río. Y ahora llega el punto en que es la más numerosa multitud. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Las autoridades, la élite político, religiosa, ya están tomando nota. Algo está ocurriendo allí en el norte de Palestina. Y ahora tenemos a la más numerosa multitud. Así que, ¿qué hace ante esto? Por lo que, entonces aquí viene esto. Él ya había pedido a sus discípulos, ¿verdad? Que le tuvieran preparada una embarcación. Y dice, él en una barca metiéndose para sentarse en el mar. O sea, se sienta en la embarcación, él está en el mar. La audiencia suya, esta numerosa multitud, está, o sea, se dirige con él hacia el mar, pero se queda sobre la tierra y ahí está. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Pues eso, enseñaba a ellos y su método en este caso es con muchas parábolas. Y decía ellos con la enseñanza, a través de estos relatos, esas historias cortas, él comunica, él enseña. ¿Ah? Y ya hemos visto algunas parábolas, de hecho, ese es el término que utilizó en 3:23, ¿verdad? Cuando responde a estas objeciones sobre su persona, a sus críticos les invita a considerar estas historias, ¿verdad? Un reino dividido, una casa dividida, ese es el método de Jesús. Entonces apela a la imaginación, apela al razonamiento, pero también apela a la voluntad, ¿verdad? Hay que tomar una decisión. Bueno, con respecto a esto, decíamos, ¿verdad? De nueva cuenta, el texto no precisa exactamente dónde. Presumimos que sigue Jesús allí en la zona de Capernaum, en los alrededores, en las orillas del así llamado Mar de Galilea, que hemos dicho, ese es el nombre que se le dio en aquel lugar. No era exactamente un mar, en realidad era un lago, pero así se le dio ese nombre en aquel tiempo. Ah, por cierto, quería llamar su atención, en el año 1988 esta revista sobre arqueología bíblica, publicó un artículo, de hecho fue el artículo de portada de esa edición de septiembre-octubre, en donde informaba de este hallazgo de un bote, una pequeña embarcación, una lancha, si queremos, que se recuperó justamente en el mar de Galilea y que eventualmente se fecha en finales del primer siglo antes de Cristo, inicios del segundo siglo primero de Cristo. Es decir, es muy posible que esta es una de las embarcaciones o muy parecida a las que usó Jesús y sus discípulos. Y el descubrimiento ocurre, este es el mapa, otra vez, el mapa del norte de Galilea. Alcanzamos a ver a Capernaum por ahí, y donde aparece esa línea, ahí indica el lugar donde se descubrió este artefacto arqueológico. Y todo ocurre, quizá en otra ocasión volveremos a dar más detalles sobre el hallazgo, pero era un tiempo de sequía prolongada allí, ¿no? Y entonces, como hemos visto acá, como nos es familiar, por ejemplo, si vamos aquí no sé si es correcto, decir, a la laguna de Valsequillo, ¿verdad? Ahí está sequía, se va secando y se va viendo cómo el sedimento, ¿verdad? Alrededor de lo que queda del agua, digamos, ¿verdad? Y entonces así pasó, había una sequía prolongada, año 85, año 86, y pone al descubierto algo que asoma, algo que estaba oculto en el mar, se va bajando el nivel, va bajando el nivel por la sequía, y asoma eso. Entonces un par de personas ahí descubrieron eso. Bueno, pues, ¿qué será esto? ¿Qué será? Y eventualmente empiezan a llamar a otras personas y llama la atención esto. Ingresa al departamento de equivalente a, no sé, arqueología, antigüedades del gobierno de Israel. Y eventualmente, bueno, repito, todo ese artículo narra la extraordinaria historia y eventualmente se recuperó esto, ¿no? Esto es lo que se recuperó, ¿no? Y se fechó, se usó un método científico para fechar y la datación va desde el año aproximadamente, va del año quizá 120 antes de Cristo al 40 después de Cristo. Y en el artículo, la autora de ese artículo de portada dice que este bien pudo haber sido uno de esos botes o embarcaciones que Jesús y sus discípulos, entre otros de los habitantes de esa zona, de sus contemporáneos, utilizaron, ¿verdad? Pero ahí está.
Ahí está evidencia arqueológica de este tipo de embarcación que presumiblemente pudo haber utilizado Jesús. Hoy día este artefacto está en exhibición en el así llamado Yigal Alon Center en Israel. Allí está, en el moderno Estado de Israel. Y esta es presumiblemente una reconstrucción a escala de lo que hubiera sido el bote, ¿verdad? Este es el bote, así pequeño, sencillo, con su vela, digamos, y así más o menos. Bueno, uno de esos Jesús usó como su púlpito flotante, ¿verdad? En vez de su atril y su escenario, ¿verdad? Como hoy, pues hoy día, ¿no? Los youtubers, ¿verdad? Que se sientan, tienen su sillón, sus cámaras y están hablando y cuántos seguidores tiene. Bueno, Jesús en el mar, allí en esa lancha, allí enseñó a la más, dice, la más numerosa multitud hasta ese momento. Bueno, ah, eso es por un lado. Por el otro, quisiera llamar su atención a eso, detenernos brevemente a pensar, ¿qué es una parábola? ¿Cómo entender una parábola? Estos relatos a los que Jesús recurrió, donde apelaba a la imaginación, apelaba también al razonamiento, al entendimiento y también a la voluntad. Había que tomar alguna acción. Y bueno, cito a este profesor, en su momento fue muy digamos, conocido allá en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, este profesor. Y dice él lo siguiente en este artículo que justamente trata sobre Marcos 4, del 1 al 20, nuestro pasaje. ¿No? Esto lo escribió en 1900, bueno, se fue publicado en 1969, ya hace bastantes años. ¿No? Dice, una parábola es como un cartón o caricatura política, un cartón político. ¿Verdad? Si todavía leemos los periódicos, hay algunas secciones, las secciones de los editoriales, ahí vienen los cartones políticos, ¿verdad? Comentan a su manera del acontecer cotidiano de la realidad nacional, digamos. Así que una parábola es como un cartón político moderno. Un buen cartón presenta una analogía interpretativa y es responsabilidad del espectador o del lector derivar o inferir su significado. Primero al entenderlo, entonces al reaccionar críticamente a él y finalmente tomar una acción en consecuencia de ello. Si el espectador, y perdón, estas son las palabras de la verdad, si el espectador algo tonto o estúpido o tan superfluo es debido a su incapacidad de ser educado, sin duda solo verá únicamente el dibujo y no irá más allá de afirmar si le gusta o no. Pero cualquiera con un grano de inteligencia responderá de una u otra manera. Esa persona dirá, sí, por supuesto, eso es exactamente lo que está ocurriendo. No lo había visto tan claramente antes, pero ahora sé que en función a ese cartón. O quizá diga, sí, veo lo que el caricaturista está tratando de comunicar, pero pienso que su interpretación del asunto no es correcta. Esa persona está siendo sumamente cruel con X o Y, ya que tal personaje realmente no está haciendo lo que el cerdo dice así, ¿verdad? En el dibujo hace, o esa figura en el dibujo hace. En el momento en que el espectador está respondiendo de una o de otra manera, esa persona y el caricaturista han entrado en una asociación o incluso en un diálogo al crear algo. ¿Ah? La educación está ocurriendo. Pero ese es en el decir de en su tiempo experto en estudios bíblicos, lo que pudiera entenderse como una parábola, una parábola. Bueno, habiendo dicho eso, continuamos. Así que esta es la parábola, es el relato de Jesús. Escuchen, mira, salió quien siembra a sembrar semilla. Y ocurrió con ella al sembrar, que de hecho ella cayó al lado del camino o trayecto, y literalmente en griego dice así, en la construcción gramatical dice, y vino las aves, ¿no? El verbo está conjugado en tercera persona singular, tiempo pasado, pero tiene un sujeto en plural, ¿no? Pero sí, así está con su... Y vino las aves, así que quizá podemos reflexionar, vinieron las aves, y también dice la devoró, quizás se diga la devoraron, ¿no? Las aves devoraron a ella. Otra cayó sobre lo rocoso o lo pedregoso, donde no tenía mucha tierra o donde no había mucha tierra, e inmediatamente brotó debido al no tener profundidad de tierra, y cuando surgió o asomó o salió el sol, fue quemada o chamuscada y debido al no tener raíz se secó o se marchitó.
Continúo leyendo. Y otra cayó en las plantas espinosas y ascendieron o subieron las plantas espinosas, las sofocaron o obstruyeron y fruto no dio. Y otras cayeron en la buena tierra. Y otra vez en griego dice, y dio un fruto. ¿No? Está hablando en plural. Así que, y dieron un fruto ascendiendo y creciendo, y traía 1,30 y 1,60 y 1,100. Y hay todo un debate en torno a esta expresión, ¿no? Hay algunas variantes textuales, pero es decir, esta es una, bueno, esta traducción está basada en la edición crítica más reciente del texto en griego, y literalmente dice así, ¿no? 1,30, 1,60, 1,100. Y entonces veremos el porqué de ello. Pero antes de entrar en más detalle, solo quisiera decir esto. El tema, el tono es este, ¿ah? Mira, salió quien siembra a sembrar. Nuestras lecturas hasta este momento, iniciamos leyendo el Salmo 126, y el Salmo 126 es un salmo que evoca la condición del pueblo de Israel en el exilio, ¿no? Y la expectativa de lo que será la vuelta, el regreso, el retorno. Y una de las imágenes que comunica ese retorno, esa vuelta a ser el pueblo de Dios ahí donde deben estar, es comunicada justamente a través de esta actividad. Quien siembra y quien recogerá. Vimos eso. Quien siembra con lágrimas, recogerá o cosechará con alegría, con gozo. Esa vuelta, ese retorno. Entonces, esa fue una de las imágenes o figuras en la literatura del Antiguo Testamento que apuntan a ese momento crítico en la historia del pueblo. ¿Ah? Ha estado fuera, ha estado exiliado, ha estado distanciado, se alejó de su creador, de su redentor, pero ha llegado el momento de volver, de regresar, de volver a ser pueblo de Dios, de volver a tener comunión con Él. Y una de las imágenes que ocurre o recurre en la literatura sapiensal y poética y profética es la idea de sembrar y lo que da fruto, ¿eh? Sembrar la palabra. Fue el Salmo 126, por un lado, leímos Marcos 12, ¿va? Jesús hace un recuento de la historia de Israel, justamente alguien cultiva una viña, la prepara y luego la alquila, ¿va? Pero está esperando el fruto y envía a sus profetas, ¿va? Y después finalmente envía al propio Hijo, a Jesús. Jesús hace un recuento de la historia de Israel pensando en ese tiempo, en esa historia del pueblo, pero de nueva cuenta las imágenes que predominan son el sembrar, el dar fruto, el cosechar, ¿no? El cosechar. Ah, y con respecto a Daniel 2, lo que queríamos comunicar con Daniel es, por un lado, el tema de el secreto de Dios que se revela, que se comunica, pero también, ¿verdad? Daniel interpreta un sueño, ¿verdad? Y esa es una función de las parábolas que ya hemos visto. Jesús comunica un relato y después se espera que se interprete ese relato. ¿Ah? Bueno, habiendo dicho eso, quisiera llamar su atención a este cuadro, digamos, sinóptico. Hemos visto este relato, Jesús narra este relato, ¿verdad? Pero quisiera llamar su atención primero en 4:4, como, de hecho, en el relato, ni en el relato como tal, ni en la interpretación aparece el vocablo griego que debería traducirse como semilla. No figura el término semilla, en griego es esperma, de hecho, esperma. ¿No? Entonces, no aparece en el texto el vocablo semilla. Quizá en sus traducciones aparezca semilla. Yo deliberadamente no lo utilizo porque pues no aparece. Lo que sí aparece es lo siguiente, cómo introduce el texto a lo que podemos nosotros entender como semilla. Bueno, en 4:4 cuando habla de ese terreno, los de al lado del camino, simplemente usa un artículo, el artículo determinado o el artículo definitivo neutro en griego, ho es en griego, y literalmente diría ello, ¿ah? Porque en griego el vocablo que se traduce como semilla, el vocablo esperma es un vocablo, es un sustantivo neutro, ¿verdad? Y entonces tenemos un artículo neutro. Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? Pero simplemente aparece el artículo, aunque en mi traducción aparece ella, ¿verdad? Porque hace más sentido en el texto, ¿verdad? Pero así aparece. O en 4:4 apareció, pero después en 4:5 en el siguiente, digamos, terreno que se cubre, el terreno pedregoso o rocoso, la referencia a la semilla es
Alo en griego, ¿ah? Es otro literalmente, y por eso se dice otra semilla cae, ¿va? Lo mismo en 4:7. En 4:7, cuando el terreno es en las plantas o entre las plantas espinosas, igual aparece alo, otro, ¿va? Otra semilla. Y finalmente en 4:8, a diferencia de los tres primeros, todas aparecen en singular. En singular. En la última aparece en plural, se escribe alá, otras, ¿no? Otras semillas, y presumiblemente por la historia está hablando de tres semillas, ¿no? Entonces, el relato, como lo cuenta Jesús, si uno presta un poquito de atención, y en griego eso es más factible de percibir, está hablando de seis semillas, ¿no? Una que cae en al lado del camino, otra que cae en el terreno pedregoso rocoso, otra más en plantas espinosas, y tres de ellas, o sea, las otras, tres de ellas caen en esta buena tierra, ¿verdad? Y una de esas tres da 30, una de esas tres da 60 y una de esas tres da 100 o produce 100, ¿verdad? Entonces estamos hablando de seis semillas en el relato, tal como aparece así en el texto en griego, ¿verdad? Y el contraste es este, uno va leyendo y desde luego hay una suerte de crescendo, ¿verdad? Va incrementándose, va subiendo, digamos, el desarrollo de la historia. Comienza con una semilla, no hay resultado. La otra, bueno, algo. La tercera, un poquito más, pero después vienen tres que sí dan un resultado, un fruto, ¿verdad? Así que uno puede decir, bueno, se sembraron tres, no pasó nada, pero se sembraron otras tres y sí hubo algo de hecho extraordinario. Una de ellas dio 100, ¿verdad? 100 dio fruto como 100 otros granos o semillas, si se quiere, ¿verdad? Entonces, no es que la historia en sí o todo el relato indique que es una empresa infructuosa, ¿verdad? Se hace un gran esfuerzo y apenas un breve porcentaje está siendo fructífero. No, no, no. En esta historia hay seis semillas, tres infructuosas, pero tres sumamente productivas, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a percibir, a apreciar este relato de Jesús. Bueno, están los cuatro tipos de terrenos, ¿no? Presumiblemente en la historia que Jesús narra, en la imaginación de sus lectores, es luego era una sociedad primordialmente que se dedicaba a la agricultura y ganadería, digamos. Aunque debo decir, además de eso, allí en Galilea también la pesca era importante, ¿verdad? Pero estaban familiarizados con el cultivo, ¿verdad? La agricultura, y presumiblemente es un mismo terreno, ¿verdad? Es un terreno que está delimitado y fuera de los límites, o sea, está el terreno, digamos que este es el terreno y aquí pasa el camino, ¿verdad? Entonces la idea es esa de que probablemente el que va sembrando una semilla cae en el camino, no de dentro del terreno que es para cultivo, ¿verdad? Sino en el camino, pero está ahí en esa zona. Otra acá, hay una zona del terreno donde está rocoso o pedregoso y por lo tanto no hay suficiente tierra, ¿ya? Tierra para cultivar, para que se arraigue la semilla, digamos, ¿verdad? Otras hay por allí algunas plantas espinosas en ese terreno que no, quizá no se ha limpiado del todo bien, no se ha desbrozado, no se ha quitado la mala hierba, digamos, pero hay una zona del terreno que sí está en muy buenas condiciones, es una buena tierra y se cae la semilla y pues produce ese efecto, ¿verdad? Pero en la historia que Jesús narra, que fue en este pequeño relato, nos va diciendo, ¿verdad? La semilla que cae al lado del camino, dice que vienen las aves y la devoran. Vienen las aves y la devoran. La que cae en esa zona pedregosa o rocosa, bueno, dice que brota la semilla sin tener mucha profundidad. O sea, de alguna manera, digamos que germina, empieza a crecer, pero debido a que no tiene esa raíz profunda, que la alimente, que la nutra, asoma el sol y el sol la chamusca y entonces se marchita. No tiene las condiciones para ser fructífera. Bueno, crece pero no es fructífera. Hay otra que cae ya hay unas plantas ahí y estas plantas, dice así el texto, ascienden de alguna manera, forman, digamos, y la sofocan, ¿va? Y por lo tanto no tiene lo que requiere, no tiene las condiciones para dar el fruto indicado. Y finalmente la que cae en buena tierra, pues eso dio fruto, dice ascendiendo y creciendo, traía 1:30, 1:60 y 1:100. Ahora, lo interesante es que al narrar este relato, uno se da cuenta de cómo Jesús conjuga los verbos
los verbos que comunican la acción que está ocurriendo en torno a la semilla. En el primer caso, en el terreno, bueno, de hecho, en los primeros tres, los verbos a los que recurre Jesús para describir esa acción, todos están conjugados en tiempo pasado. Los tres, esos tres terrenos, ¿no? Ocurren en tiempo pasado, pero el último, además del pasado, dice dio fruto, también usa un verbo en tiempo presente y además presente continuo. ¿Eh? Se escuchan y es una acción que continúa, que siguen dando fruto. ¿Eh? Son receptivos, es un terreno receptivo y que continúa con esa actividad. Bueno, este es el relato, este es el mero relato que Jesús cuenta a esta, la audiencia más numerosa, y la pregunta es, ¿cómo lo interpretaron ellos, no? ¿Qué entendieron por esto de que las aves vienen y la adoran? Probablemente una figura familiar, ¿verdad? Una figura familiar. De hecho, pues es común ¿no? ver en los cultivos, en los campos, estos, ¿cómo decimos? Estos muñecos de paja o estos hombres de paja, ¿no? Para ahuyentar a los espantapájaros, ¿no? Ahuyentar a las aves, digamos, todo esto probablemente les es familiar, pero ¿cómo ir más allá del relato que Jesús narra? Pero bueno, por lo pronto, este es algo a destacar del relato. Uno puede con cierto detalle ver que Jesús está hablando de 6 semillas, 3 infructuosas, 3 sumamente fructíferas, los tipos de terrenos y los tiempos que usa Jesús al conjugar los verbos, es decir, al narrar, ¿verdad? Habla del pasado, pero habla también de un pasado y un presente continuo, entre otras. Bueno, Jesús dice el relato, continuamos leyendo, ¿verdad? Decía, cuando contó esta historia, eh, también pronunció este dicho, este adagio, digamos, quien tiene oídos para escuchar, escuche. Está invitando a su audiencia a que ir más allá. ¿Verdad? Él comunicó, él dijo algo, y hay algo ahí que tenemos que nos invita a considerar, a ponderar. Así que después viene esta escena, presumiblemente ya se retira la audiencia. Probablemente Jesús continuó narrando otras historias, como veremos el próximo domingo, o como el pasaje continuará. Pero Marcos hace este paréntesis, si me permiten decirlo así. Llega el momento que Jesús está a solas. Cuando llega a estar a solas, ¿va? Bueno, a solas ya no está la más numerosa multitud, sino quedan sus discípulos, los 12 en particular, pero otros más que tenían preguntas. Dice aquí, cuando llegó a estar solas, le preguntaban quienes estaban alrededor de él junto con los 12. Y esta expresión de los que están alrededor de él, vimos la semana pasada en Marcos 3:32, ¿no? Cuando le dicen, tu familia está allá afuera, nos habla que está este círculo de discípulos suyos y sentados así como una suerte de medio círculo, ¿eh? Medio círculo, o sea, esa expresión peculiar de Marcos. Y aquí nuevamente nos destaca, ¿eh? De toda la más grande multitud, algunos de ellos, no nos dice el texto cuántos, algunos de ellos se quedan junto con los 12. Quieren eso, quieren ir más allá. Son los que tienen oídos, quieren escuchar, quieren saber qué exactamente, qué es lo que está comunicando Jesús con este relato. ¿Ah? Quieren cerciorarse de ello, ¿no? Quieren profundizar y decía a ellos, a ustedes el secreto del reino de Dios ha sido dado. El secreto, en el vocablo en griego es misterio, literalmente el misterio. ¿Eh? De ahí nuestra lectura de Daniel. ¿Eh? Hay un sueño, el rey tiene un sueño, nadie lo puede revelar excepto Dios. Dios se lo revela a Daniel y Daniel admite, reconoce quien revela los misterios, los secretos, en este caso es Dios, y después le explica al rey, le recuenta su sueño y se lo interpreta y el rey queda sorprendido de todo ello. No fue el único, ¿ah? Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, tenemos el caso de José. José también interpretaba sueños, ¿no? Ah, sí, él también interpretó entonces Josué, Daniel, entre otros, y ahora tenemos a Jesús. Dice, el secreto del reino de Dios fuera de ustedes, pero aquellos quienes afuera se encuentran, es decir, así que están los 12 y aquellos alrededor de él, son los que tienen estas preguntas, estas inquietudes, quieren ir más allá del mero relato, quieren saber más, esos son unos, y están los otros
que están afuera. Y también esa expresión de afuera, pues la vimos en 3:31 la semana pasada. Afuera está tu familia, afuera, los de afuera, se habla en otros relatos, ¿no? A los de afuera habla por parábolas, por estos relatos, ¿no? ¿Ah? Ah, y entonces Jesús introduce o cita, evoca, alude a Isaías, Isaías 6:9, 9 y 10. Él cita, viendo, vean, no perciban, escuchando, escuchen y no comprendan, a menos que dieran la vuelta o regresaran y sea perdonado a ellos. Así que a Jesús está esperando algo de su audiencia. Y por cierto, sobre esa primera frase, ¿ah? Quien tiene oídos para escuchar, escuche, solo ocurre en Marcos, así tal cual, pero hay otras variantes. Está la variante que aparece en el Evangelio según Mateo, que dice, quien teniendo oídos, escuche. Eso aparece en Mateo 11:15, 13:9 y 43. O también está la variante de Lucas, la variante lucana, que aparece en Lucas 8:8 o 14:35. Quien teniendo oídos para escuchar, escuche. O incluso, esa es una frase que recurre por lo menos a 8 o 9 en el Apocalipsis, ¿eh? A 7 en las cartas, pero además otra en otra parte, ¿no? Dice, quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. O en Apocalipsis 13:9, si alguien tiene un oído, escuche. Y bueno, el Apocalipsis uno diría, hay esa influencia del Señor mismo, esa frase que acuña Jesús. Pero ese es el punto, ¿ah? En todos estos pasajes, o por ejemplo en Apocalipsis, se está invitando a los lectores o a los escuchas, ¿verdad? A ir más allá. Eso que se ha comunicado tiene implicaciones, es algo más profundo, hay que ir más allá de la superficie y profundizar. Así que es esa invitación de Jesús, ¿verdad? Contó la historia a toda la gran multitud, a la más grande, y algunos sí captaron eso y vienen a Jesús, quieren saber más, porque sí tienen oídos y quieren escuchar. Ese es un aspecto. El otro también es este. Jesús cita a Isaías 6. Bueno, Isaías 6 es quizá uno de los textos también más conocidos de este profeta. Isaías 6 comienza narrando que ha fallecido un rey por un lado, pero al mismo tiempo el profeta tiene esta visión de Dios como sentado en su trono. Está el rey terrenal, el rey mortal, valga la redundancia, ha muerto, pero está este rey, el rey eterno, sentado en su trono. E Isaías es capaz de discernir, de vislumbrar esa visión en el templo. Así que cabe la posibilidad que Isaías era primero un sacerdote y después es llamado a ser un profeta. Está en el templo, ahí ve esta visión de Yahvé, Dios sentado en su trono, cuando en el entorno, en su comunidad, en su país, hay este periodo de zozobra e incertidumbre, porque falleció un rey y lo tiene que suceder su hijo, ¿ah? ¿Cómo va a ser ese reino? ¿Cómo va a ser esa transición? Pero en medio de esa incertidumbre, esa zozobra humana, política, está la certeza de quien está sentado en el trono es Yahvé Dios, el creador y el redentor. No importa lo que ocurra alrededor, Él está sentado en el trono. Así comienza esa visión de Isaías 6, ¿ah? Y ve, contempla también Isaías cómo en ese entorno de Yahvé Dios, en ese su espacio, hay estos seres extraordinarios, singulares, peculiares, ¿verdad? Estos querubines, estos serafines, perdón, cubiertos con todos con alas y todos cantando al unísono, lo que se llama el trisagión, ¿va? Santo, 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 Yahvé el Señor de los ejércitos, Yahvé Shabbat. Y todo eso lo contempla Isaías y entonces se da cuenta que él es indigno de presenciar, ¿ah? Porque él se sabe, él reconoce ante la presencia de Dios de ser un ser indigno, ser pecaminoso. Y dice, ay de mí, ¿no? Soy un hombre ya muerto porque yo no puedo contemplar eso. Yo soy quien soy, un ser mortal y pecaminoso. Y viene una de esas criaturas extrañas y toma uno de esos carbones ardiendo y en esa visión, ¿verdad? Le toca sus labios, lo santifica, lo purifica, entonces ya está apto en condiciones de poder estar ahí. Y viene esta convocatoria de Yahvé Dios, ¿no? ¿Quién va a ir?
¿Quién va a ir a pregonar? Dice así 6:8, escuché la voz de mi Señor, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está Yahvé Dios rodeado de estos miembros de su corte, estos seres híbridos, quizá inusuales para nosotros. ¿Ah? ¿Quién va a ir? Y alza la mano Isaías. Aquí, yo, envíame. Ya había sido, ya se había sido purificado, santificado, vio esta realidad. Y entonces, esta es la misión de Isaías. Ve y dirás a este pueblo, escuchen al escuchar y no discernirán, no entenderán. Y al ver y no conocerán o notarán. Hará engordar o hará insensible el corazón de este pueblo y sus oídos hará pesados o sordos y sus ojos harán ciegos. Vaya misión la de Isaías, ¿va? Tiene que ir a pregonar algo, comunicar algo, pero de antemano su audiencia va, no le va a ser capaz de entender, de comprender. Si le escucharán, le verán, pero no pueden entender, no pueden comprender, ¿no? ¿Ah? A menos que dice el texto, a menos que verá con sus ojos y con sus oídos escuchará y su corazón discernirá y volverá y regresará y sanará al mismo. O sea, ese a menos que abre la posibilidad, ¿no? Isaías va a proclamar un mensaje, espera quizá indiferencia de ellos, pero los hay. Hay quienes sí van a ver con sus ojos, sí van a escuchar con sus oídos y con su corazón van a discernir. ¿Y qué es lo que harán? Darán media vuelta y sanará él mismo. ¿Va? O sea, van a vivir lo que vivió el profeta. ¿Va? Van a ser purificados, santificados, para entonces otra vez volver a ser pueblo de Dios. ¿Va? Y continúa esta visión. Y dije, ¿hasta cuándo, mi señora? ¿Cuándo durará esto? Hasta que una vez hayan quedado desoladas las ciudades de tal modo de modo tal que no haya quien habite y casas, ¿no? Modo tal que no haya una persona y el suelo esté desolado, devastado. Es decir, en esa misión de Isaías anticipa que habrá una suerte de juicio. Algo va a pasar, algo va a ocurrir. Pero durante ese tiempo Isaías tiene que ser fiel a ese llamado y estar comunicando este mensaje. Y habrá quienes den esa buena vuelta, quienes sí vean, quienes sí escuchen, quienes sí disciernan y tomen esa acción y den esa media vuelta y regresen y sean sanados, ¿no? Y continúa esta imagen, ¿no? Y removerá completamente Yahvé a la gente y llegará a ser mucho lo dejado atrás en medio o al interior de la tierra. Algo va a ocurrir, va a ser devastada, digamos, esa zona. Dice, no obstante, aún en ella un décimo, una porción, ¿verdad? Una porción, ¿no? Volverá, regresará, se arrepentirá y ocurrirá al arder como un roble y como un terebinto que en la tala un tocón en ellos, o algo que germina, ¿verdad? De lo que queda del tronco, un tocón en ellos, una semilla santa, un tocón en él, ¿verdad? Entonces tenemos esta figura, esta imagen de, quizá anticipaba ya ese tiempo del juicio, del exilio, pero va a haber un grupo que vuelve, que sí escucha, que sí ve, que sí discierne, ¿verdad? Y esa es como este retoño, ese tocón, ¿verdad? Ese árbol que fue, eh, um, digamos, tirado, caído, pero retoña, ¿verdad? Y eso es lo que se llama el tocón, una semilla santa, o sea, vuelva, ¿verdad? Y esto es a lo que está comunicando Jesús, ¿verdad? Él comunicó un relato, la más numerosa audiencia que ha tenido, algunos se quedaron, sí le tomaron, ¿ah? Sí queremos escuchar, tenemos oídos y queremos escuchar, ¿verdad? Y entonces son como estos, ¿verdad? Son como estos, así como le pasó a Isaías, así como Jesús y su audiencia, ¿verdad? Él comunica algo, pero sí hay quienes de entre toda esa multitud sí ven con ojos, sí escuchan con sus oídos, sí disciernen, quieren volver, quieren regresar, ¿no? Así que así Jesús explica su método, su pedagogía de las parábolas, ¿verdad? Comunica algo, pero hay entre todos ellos quienes sí quieren saber más, quieren dar ese viraje. Y entonces procede Jesús con la interpretación y dice a ellos, ¿no saben? ¿No entienden esta parábola, este relato, este cartón político, digamos, como decía este profesor? Entonces, ¿cómo todas las parábolas comprenderán? Así que en un sentido esta parábola marca la pauta, es la parábola de las parábolas, ¿eh? Quien siembra, la palabra siembra.
Nunca en el relato se dice quién es el que siembra, pero Jesús dice aquí quién siembra, en vez de decir la semilla, repito, en el texto, en todo el texto del 4:1 al 20 no aparece en griego el vocablo esperma, que quiere decir semilla, ¿verdad? No aparece. Lo que sí aparece es varias veces es la expresión hologos, ¿verdad? O sea que la palabra, la palabra. Eso sí, eso es lo que se está sembrando en esta interpretación. La semilla es la palabra. Quien siembra la palabra, siembra. Y esa, decíamos, ¿no? No es una novedad. Leímos el Salmo 126 en el retorno del exilio. La imagen de este retorno es: se siembra con lágrimas, se cosecha con alegría, ¿no? Y bueno, en Isaías 55, 10 a 11, igual se anuncia: se siembra y la palabra de Dios florece, lleva a cabo su obra. O en 47:8, ¿verdad? La palabra del Señor no vuelve. Entonces, hay estas imágenes de la palabra como lo que se siembra, ¿verdad? Como lo que se espera. Así que Jesús simplemente evoca esto, ¿verdad? Quien siembra la palabra siembra, pero estos son los de al lado del camino donde es sembrada la palabra. Comienza Jesús a interpretar este relato. Así como José interpretó ese sueño, así como Daniel interpreta ese sueño, ahora Jesús interpreta este relato suyo. Y dice: cuando la escucharan, inmediatamente viene el adversario. Otra vez tenemos el adversario. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahí está este personaje siniestro, oscuro, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, especialmente. Él es el más poderoso, que somete, que controla, que domina a el poderoso, a uno de los apodos del adversario, ¿verdad? Así que en la visión de Marcos 1, Jesús rodeado de estas bestias, de estos animales silvestres, pero ahí está este personaje siniestro, el adversario, que le pone a prueba, que le tienta, ¿verdad? Jesús. Entonces, nuevamente está ahí. Así que Jesús nos presenta esta visión cósmica de la misión, ¿no? Hay este adversario que va a ir contra todo esfuerzo por sembrar la palabra. Así que tan pronto cae la palabra en este territorio, viene el adversario y se la lleva. Estos son los que sobre los suelos rocosos son sembrados, quienes cuando escucharon la palabra inmediatamente con alegría la reciben, no obstante, no tienen raíz en sí mismos. Al contrario, temporales, efímeros, de corta duración son, y entonces llegando a darse un problema o aflicción o persecución u hostigamiento o acoso debido a la palabra, inmediatamente son derribados o escandalizados en el sentido de estar en shock, conmocionados, ¿verdad? Algo ocurre, ¿verdad? Continuando leyendo, y ahorita vuelvo más. Otros son quienes en las plantas espinosas son sembrados. Estos son quienes la palabra escucharon, no obstante, los afanes de la época, el engaño de las riquezas, las que van en torno a los otros deseos excesivos. Ahí está preocupación, ¿no? Hay esto ahí que sofoca la palabra y la vuelve infructuosa. Y finalmente, son aquellos quienes la buena tierra fueron sembrados, quienes escuchan la palabra, la reciben, la aceptan y fructifican. 30, 60, 100. Hay varios grados de, digamos, de fruto, ¿va? Pero todos están dando fruto, ¿va? Así como en la parábola de los talentos, ¿va? Uno recibe 1, uno recibe 5, uno recibe 10 y dan de acuerdo a eso. Bueno, nuevamente, si me permiten este cuadro sinóptico, haciendo algunas observaciones, lo primero es cómo describe, repito, no aparece en el texto el vocablo semilla en griego, ¿va? Pero cómo se describe, digamos, la semilla. Habla de en 4:15, de aquellos de los del camino, utiliza ese pronombre relativo estos, justo, igual en 16, del 16 al 17, sobre los suelos rocosos, estos, en el 4:18, cuando se refiere a las que caen en las plantas espinosas, habla de otros, ya en plural, y finalmente habla de aquellos, ¿no? Otro pronombre relativo de los de la buena tierra. O sea, va distinguiendo Jesús a su manera en su interpretación. Los del lado del camino, sobre los suelos rocosos, entre las plantas y sobre la buena tierra. Y luego algo que llama la atención es el modo de escucha. Es decir, todos presumiblemente están en la actividad o en la posibilidad de escuchar. El primer grupo, los de al lado del camino,
Jesús usa esta expresión cuando la escuchara. Usa la expresión en tiempo pasado, además en modo subjuntivo, que en términos gramaticales eso dice o se refiere a una posibilidad. No es algo que ya ocurre, no está hablando de una realidad, sino de una posibilidad, ¿no? Cuando la escucharan, ¿no? O sea, no la escuchan. Pero cuando la escucharan, entonces pasa algo, ¿ah? Inmediatamente viene el adversario y toma y se lleva la palabra. O bien sobre los suelos rocosos dice, cuando escucharan la palabra, y nuevamente Jesús usa, o sea, al expresarla, recurre al tiempo pasado, en el verbo, pero también en modo subjuntivo, es decir, es una posibilidad, no es una realidad ya. Cuando la escucharan, entonces, estos en particular no tienen raíz en sí misma, ¿verdad? No se arraiga, ¿verdad? No tiene esa profundidad y por lo tanto es de corta duración. Es decir, hay entusiasmo, pero ese entusiasmo se desvanece, se efímero, ¿verdad? Y ante las dificultades son derribados, dice así el texto. Luego, con el tercero, los de entre las plantas espinosas, bueno, ahí sí Jesús dice, la palabra escucharon, habla en tiempo pasado y además en modo continuo y lo que se diría en modo indicativo, es decir, sí ocurrió, es un hecho, es una realidad, ¿verdad? Entonces, sí escucharon la palabra ellos, sí fueron más allá, pero está este conflicto, ¿ah? Escuchan, pero al mismo tiempo está esto alrededor de ellos, están estos afanes de la época o preocupaciones de la época, ¿verdad? Y el texto no precisa, ¿verdad? Puede ser de diversa índole, incluso afanes o preocupaciones de índole política, social, cultural, de diversa índole, cualquiera sea hasta. El texto no precisa sobre ello, ¿verdad? Está también, dice, el engaño de las riquezas, o si se quiere, la seducción de las riquezas, ¿ya? Se puede eso también entender. Entonces, esta zozobra, esta incertidumbre política, social, cultural, como las que tenemos hoy día, ¿verdad? Esta atracción, este engaño, esta trampa de las riquezas, y también estos otros deseos excesivos, ¿verdad? Esto que hay ahí, todo esto se conjuga para sofocar la palabra en nosotros y volverla infructuosa, no dar el fruto que se espera. Bueno, ese es otro punto. Y finalmente Jesús habla de aquellos que escuchan la palabra y aquí está usando Jesús el tiempo presente y de nueva cuenta de modo indicativo. Es una acción que ocurre hoy día, estás pasando hoy día y además es real, es auténtica, es genuina, no es una posibilidad, es real. Sí están escuchando la palabra, escuchan la palabra y entonces estos la reciben. No dice más, pero la hacen suya, la creen y no solo eso, responden a ello, ¿no? Y por lo tanto fructifican, dan fruto, son fructíferos y distinguen unos 30, unos 60, otros 100. Hay varios grados de esa fructificación, pero hay fructificación, ¿no? Hay fructificación. Ese es el punto. Entonces, vemos los contrastes, ¿no? A grandes eh, en bocetos, digamos, Jesús ofrece esta interpretación y nos va ubicando, ¿no? Las posibilidades y las realidades y sus respectivos desafíos o respuestas. Bien, en conclusión, hermanos, finalmente, Marcos, finalmente, hemos visto 3 capítulos, este es el cuarto y finalmente llegamos a un momento donde, a fin de cuentas, ya Marcos nos ofrece un segmento, una porción considerablemente extensa sobre la enseñanza de Jesús. ¿Cómo lo hacía? Enseñaba. Solo vemos esa frase, Jesús enseñaba a las multitudes y pasaba esto y aquello. ¿Y enseñaba a Jesús? ¿Cómo lo hacía? Bueno, ya nos da Marcos un ejemplo bastante extenso. Y vemos que Jesús recurre a estos relatos cortos, estas historias cortas, y a través de ella comunica aspectos del reino de Dios, del reino de Dios, como obra de Dios, ¿no? La acción de Dios en este su mundo. Y en este caso particular nos presenta un relato, y a juzgar por el texto es el relato, es la parábola, sienta el presente cómo entender las otras, ¿no? ¿Sí? Entonces, el relato para el que también ofrece su interpretación. Así como en el pasado José interpretó o Daniel interpretó, ahora Jesús interpreta, ¿no? Y en ello evoca o alude a esa expectativa de la vuelta del exilio, ¿no? Hay que volver a ser pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿En qué términos?
como en el pasado, cuando Yahvé se dispone a sembrar su palabra. Pasajes como Isaías 55 o Isaías 40. Y también Jesús destaca el aspecto didáctico de su método. Recurre a parábolas, ¿no? Pero quienes tienen un mayor interés preguntan a él, evocando nuevamente al profeta Isaías, esta vez 6, 9 y 10. ¿No? Hay quienes sí al escuchar, escuchan, al ver, sí ven, ¿no? Y disciernen, sí los hay, sí los hay. Bueno, algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy. Primero, los métodos didácticos de Jesús. Apela a la imaginación, porque invita a su audiencia a imaginar a esta persona que sale y siembra, tira una semilla por acá, tira otra semilla por acá, y entonces uno tiene que seguir el relato imaginándose, ¿no? ¿Cómo son las aves? ¿Qué aves son esas, no? Entonces apela a la imaginación, pero también apela a nuestra razón, ¿no? Hay que estar ponderando, sopesando, y en base a eso hay que tomar una acción, una decisión, porque eso es el punto de la historia, ¿eh? Escuchar la palabra, están los que te guían, ¿ah? Están estos desafíos que hago y están los que la escuchan y sí, la reciben, la hacen suya y dan fruto, ¿ah? Hay una respuesta, hay que ejercer la voluntad. Así que, ¿cómo pueden estos métodos orientar nuestra manera de proclamar sobre el reino de Dios hoy día? ¿Cómo haríamos lo que Jesús hizo en su tiempo? Algo que apele a la imaginación, que apele a la razón, que apele a la voluntad, pero siendo íntegros, honestos, sinceros, fieles al mensaje del Evangelio, pero usando estos modos o maneras, ¿eh? Bueno, ahí está. Segundo, ¿cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Y antes que ello, ¿escuchamos la palabra de Dios? Es, es no solo una posibilidad, sino una realidad. Pasamos del modo subjuntivo al indicativo. ¿No? Si la escuchamos, abrimos un espacio en nuestra vida, en nuestra agenda diaria, en nuestra cotidianidad, y escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, y entonces, ¿cómo respondemos a ella? Y gracias a Dios por este tiempo, este momento donde escuchamos la palabra y esperamos responder a ella, y en un momento alguien orará así por nosotros. Otra posibilidad es, si hay en nosotros interés de indagar más sobre la palabra, ¿cómo procedemos? ¿No? ¿Dónde indagamos? ¿A quién preguntamos? ¿No? Qué bendición de aquella audiencia que podían ir con Jesús mismo y preguntarle, ¿verdad? Nosotros, ¿a quién le preguntamos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde indagamos? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que ir más allá porque esa es la indicación de Jesús, que tiene oídos, escuche. Hay que ir más allá. Finalmente, somos llamados a sembrar la palabra. ¿Quién va a hacer esa acción? ¿No? Sembrar la palabra. Y ya vimos esas realidades, desafíos que enfrenta la iglesia global hoy día y nosotros somos parte de la iglesia global. Bueno, gracias hermanos por su atención.